Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo podcast de Sostenibilidad 25. Ya estamos en la unidad número 10, Sostenibilidad fuera de América Latina. En la unidad 9 abarcamos el rol de América Latina en la sostenibilidad y ahora vamos a ampliar la mirada. Vamos a ver qué ocurre fuera de América Latina. Y este es el podcast número 34 que se titula Oriente y Occidente. En esta unidad lo que vamos a tratar de hacer es adoptar distintas perspectivas. En esta vamos a hablar de una posible polarización entre Occidente y Oriente. En la siguiente vamos a hablar norte y sur. Muchas veces lo usamos, lo escuchamos en las noticias, que hay unas ciertas características comunes entre un hemisferio y el otro. Y luego vamos a hablar de globalización, que es una mirada económica, para finalmente hablar de universalismo y centrarnos en la persona y en la vida fundamentalmente, no solo la vida humana, sino todas las formas de vida. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a iniciar la unidad hablando de polarización, que puede ser política, claro, en eso tenemos mucha mirada nacional, tenemos experiencia nacional en esa polarización política. La cultural, en general, creo que no, que es una mirada más amplia, que en general compartimos la misma cultura, siempre con particularidades, pero hay una unidad tanto en Argentina como en América Latina. Vamos a hablar de referencias, dónde estamos nosotros, todo depende de la referencia. Y cuando profundizamos, encontramos que la polarización por ahí no representa una realidad concreta, tangible, sino que hay distintas variantes, que no hay en realidad extremos, sino que hay características comunes y que podemos hablar de Occidente, Oriente, Oriente Medio y Extremo Oriente. O sea, decir que todo el Oriente es culturalmente equivalente es difícil. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos o en qué nos parecemos? Vamos a hablar un poco de eso. Este mapa nos muestra los distintos continentes diferenciados por colores. Es el mapa mundi tradicional. En el oriente tenemos a Asia, Europa, África y Oceanía, y en lo que conocemos como occidente estamos nosotros, América. Asia, ¿qué podemos decir? Que concentra el mayor número de población del mundo, tiene el más alto porcentaje de población. En Europa se encuentran la mayoría de los países catalogados como desarrollados. En África tenemos gran riqueza de recursos humanos y, por ejemplo, un factor común que es la expectativa de vida, que es más baja que en el resto de los continentes. Oceanía es como una tierra muy promisoria. Tenemos Australia, que tiene indicadores económicos muy buenos en los últimos tiempos, forma parte del comercio del Pacífico y tiene acuerdos con Asia, con China, con varios países asiáticos. En tanto, en azul está
nuestro continente, América, que a su vez tiene como una separación. Tenemos América del Norte y América del Sur y América Central. Lo que conocemos como Latinoamérica incluye a los países que hablan español, entonces ahí tenemos islas y tenemos la parte continental de América Central, México, que pertenece a América del Norte, hasta ahí llegaría América Latina. Y Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Que es el país del occidente que está considerado dentro de los desarrollados y que es reconocido como un país hegemónico mundial. Entonces, en América tenemos coincidencias y tenemos diferencias. Ya el idioma es una diferencia. Canadá y Estados Unidos, que hablan el idioma inglés, no constituyen o no forman parte de América Latina. Y en América Latina encontramos una historia común. Somos toda América, el nuevo mundo. Sin embargo, América Latina ingresa a los desarrollos tecnológicos y al proceso llamado típicamente desarrollo, que muchas veces en realidad habla de industrialización. Tenemos un ingreso tardío. Pensemos que hay países ancestrales con registros de muchos años antes y una historia precolombina en América Latina que tanto no conocemos. Esas son algunas de las características comunes que no son las únicas. Este nuevo mapa nos muestra una mirada diferente. Encontramos América a la derecha y eso nos introduce en otra nueva clasificación. En la política se suele hablar de izquierda, derecha. Sinceramente, reconozco cuáles son las características de cada uno de estos procesos, sin embargo no conozco el origen, por qué derecha, por qué izquierda. En este caso tendríamos a América Latina a la derecha y los países que típicamente tienen ideologías de izquierda, que se podría decir, por ejemplo, el régimen comunista, estarían a la izquierda. No sé el origen y estoy abierta a escuchar que me iluminen los que tienen más experiencia en la raíz de esta terminología. Esto nos permite hablar de las referencias. En general había mapas históricos que obviamente tenían al viejo mundo y hubo que incorporar a el nuevo mundo que se encontró después. Ahora, ¿por qué lo ponemos a la izquierda o a la derecha? Respecto al tiempo, es el otro mapa el que se usa como referencia. El meridiano, que son las rayas verticales, el meridiano de Greenwich, que pasa por Gran Bretaña, es el 0 en los planiferios. Y el año nuevo, cuando se festeja, sabemos que se considera que inicia con el otro mapa. La autonomía es un tema importante a considerar al momento de la integración. Cuando uno inicia procesos de integración, hay un temor a perder la autonomía. ¿Y qué se entiende o qué se define como autonomía? Es la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, sin condicionantes externos.
Cuando uno se integra, lo externo pasa a ser el contexto por fuera, es decir, si nos integramos a toda América Latina, América del Norte, Estados Unidos, Canadá estarían como externos, lo mismo África, Asia, Europa. Si nos integramos con los países vecinos o solo el cono sur, entonces, por ejemplo, América Central sería externo. ¿Cómo tendría que gestarse un proceso de integración? ¿O cómo se gesta en realidad? Por características comunes, económicas, no solo económicas, sino también sociales, políticas. La moneda es importante, pero también compartir una visión y una perspectiva. Pensemos en Medio Oriente, por ejemplo. Cuando leemos las noticias, las analizamos, las interpretamos desde nuestra experiencia personal. Entonces no podemos tolerar que haya, por ejemplo, mujeres que no puedan mostrar su rostro, que no puedan educarse o que tengan que caminar detrás de los hombres. Sin embargo, hay que indagar cómo es el proceso histórico, cómo es la relación de esos hombres con esas mujeres, cómo se sienten esas mujeres. Es decir, a veces intentamos ayudar a quien no pide ayuda y a veces la ayuda que damos es generar una colonización ideológica. ¿Cómo surge América Latina? El proceso de el descubrimiento da inicio a una relación con España, con Portugal, y pensemos en la época de la independencia, Belgrano, San Martín, se iban a formar a España. Luego, ya avanzado, dictada la Constitución, llega Sarmiento y trae maestras de Estados Unidos. Y tenemos mucha influencia en los textos técnicos, científicos de autores de América del Norte. Y América del Norte, a su vez, reúne a especialistas de todo el mundo en sus universidades. Es decir, recibe contribuciones de otras localizaciones. Hay una autora, Marianne Tigner, que habla de la autonomía intelectual y nos invita a reflexionar y preguntarnos si los modelos de desarrollo, las distintas cuestiones del día a día, las hacemos en base a decisiones propias o lo que venimos gestando por la historia familiar, cultural de la región y las influencias externas. Como les conté, me interesa mucho el tema de integración. Sin embargo, no tengo un conocimiento sociológico, histórico, abundante en otras tierras, sino que he tratado de profundizar los temas de integración en nuestra región. Y a partir de eso, lo que puedo decir es que autores y autoras coinciden en que esta denominación de América Latina muestra características históricas, culturales en común. El sistema político es algo que compartimos en Occidente. Nosotros tenemos un concepto de democracia
que es distinto al de otras regiones. Por ejemplo, mencionamos que en China es un régimen de partido único, en Estados Unidos mayormente dos, en Brasil hay multiplicidad de representantes y las recientes elecciones nuestras muestran eso, que hay un mal diagnóstico, que apuntan a la polarización y que en realidad se vio en la provincia de Buenos Aires cómo aparecen nuevas fuerzas. Entonces, por ahí hay un voto pensando en una polarización que no existe y no se busca el representante adecuado al pensamiento propio de uno. La influencia que tiene el integrar personas provenientes de África, de España, de Portugal, de Inglaterra y de distintos países de Europa también, hace que tengamos diferentes razas. Somos muchos mestizos, algunos con parientes de los pueblos originarios que se relacionan con estos inmigrantes, y la cultura es una cultura bastante nueva. Eso nos da permiso, eso de ser jóvenes creo que nos hace ser en algunos casos innovadores, podríamos decir. Somos innovadores, tenemos capacidad para adaptarnos a distintas situaciones. El idioma también es algo que lamentablemente los idiomas de los pueblos originarios no tienen instituciones que los preserven, como si tienen otros países que cuando llegan acá tratan de mantener sus costumbres, reuniones con sus vestimentas, danzas, etc. La religión también es mayormente transmitida por la influencia española que habitó estas tierras. La historia, ya la mencionamos, el lenguaje, lo que interpretamos como lenguaje. El lenguaje en realidad son imágenes y asociación de un significado a un concepto. Y eso es algo que no es universal. No es universal. Respecto al sistema económico, actualmente estamos globalizados y casi todos los países han abierto su comercio exterior, y podemos decir que no hay otros modelos que no tengan el capitalismo o el liberalismo infiltrado. Y ese es uno de los grandes fuertes de Estados Unidos, ¿no? Que su moneda se sostiene porque rige el comercio internacional, sin que represente realmente que sean el número uno en volumen comercial, por ejemplo. Y finalmente yo mencionaría la cercanía. La distancia genera a veces eso, distancia en las relaciones. En cambio, saber que nuestra familia está en este territorio, que tenemos parientes cerca en los países vecinos, que vienen personas inmigrantes a estudiar en nuestras universidades, a atenderse. Eso habla de un cierto lazo social afectivo que no hay que despreciar. Claramente, si vamos a hablar de poder material, no es el fuerte de América Latina, sino que son otros pequeños detalles y cosas que venimos mencionando que nos hacen particulares y que hacen a nuestra identidad, a nuestro folclore, a nuestras costumbres,
a nuestra música, a nuestra danza. Y nos parecemos, por ejemplo, en el sistema económico a todo el mundo. Entonces, en algunas cosas somos especiales y en otras cosas somos comunes. Para ir finalizando, me gustaría destacar algo que nos hace, que nos diferencia. Nos diferenciamos en que en esta región no hay procesos de guerra. Ha habido históricamente procesos de guerra por la independencia, procesos de lucha por instaurar un modelo de poder, distintos, todo el proceso de la dictadura durante varios años. Y en las últimas décadas podemos decir que en la región no ha habido cuestiones bélicas. Lamentablemente, Estados Unidos, con su política para combatir el narcotráfico en los mares, en la zona de Venezuela, está en una situación que pone en riesgo a la región de comenzar un proceso de esa índole que claramente va a perjudicar a las personas más vulnerables. Siempre la guerra deja víctimas de todas las partes. Y sí, es algo que en Oriente actualmente hay más procesos bélicos de lo habitual. Estamos en un momento de gran tensión mundial y realmente es una riqueza única en América Latina que tenemos que tratar de preservar. Por eso nuestro lema es adecuado para cerrar esta charla. Si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Muchísimas gracias, ya estamos cerrando este ciclo, todavía estamos en los medios, vamos a ver qué nos depara el 2026, qué cosas interesantes trae consigo. Y la dirección de Instagram es sostenibilidad-25, el canal de YouTube también es sostenibilidad-25 y en la página web está la comunidad que busca ampliarse y sumarte. Así que te invitamos a que nos contactes. Muchísimas gracias. Chau, chau.